está bárbaro. Aunque sí debo decir que mi pelo está imposible el día de hoy. Hace poco tuve la oportunidad de darle un consejo a una amiga y me pareció que le ayudó bastante. Así que pensé en, bueno, venir acá y contar mi approach hacia los consejos, qué hacer, qué no hacer y lo que yo considero como buenas prácticas. Lo primero que hay que tener en cuenta es la idea de que la gente, por más que te diga que quiere recibir un consejo, no siempre quiere recibir un consejo. Muchas veces las personas no están dispuestas a recibir información nueva y no están dispuestas a cambiar. Entonces, antes de dar un consejo, vos te tenés que asegurar de que la persona que te lo está pidiendo o que vos crees que lo necesita está dispuesta a escucharte y a recibir información que no posee. ¿Cómo se hace esto? En la práctica yo directamente pregunto, es decir, ¿querés recibir un consejo o te puedo dar un consejo? Si la respuesta es que sí, se lo das. Si la respuesta es que no, no se lo das. Esto parece una boludez, pero es muy importante porque si uno no se asegura de que la otra persona está abierta, cuando vos le digas algo, la otra persona probablemente se lo tome como un ataque. Porque parece que uno sabe más que los otros, entonces directamente imparte sabiduría, cuando no es así. Pero si la otra persona no está abierta a escucharte, probablemente lo interprete de esa manera. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que cuando alguien te viene a pedir un consejo para resolver un problema, esa persona no necesariamente necesita información nueva para resolver dicho problema. Es decir, la mayoría de las veces la gente ya tiene sus propias respuestas, tiene la información que necesita, pero lo que no tiene es un espacio en donde pueda reflexionar. Es decir, nunca se sentó a pensar la solución al problema, sino que simplemente va por la vida esperando a que caiga la solución. Entonces, muchas veces el mejor consejo que uno puede dar es simplemente brindar un espacio para charlar sobre eso, sin impartir justicia, sin transmitir nada, sino simplemente ser una pared en donde uno va intercambiando pensamientos y dejando que la persona sola llegue a la conclusión que ella quiera. Muchas veces eso es mucho más importante y efectivo que transmitir información nueva. Sobre todo si esa persona no va a terapia o hace deporte o medita, es decir, si no tiene un espacio de reflexión en donde puede pasar un tiempo prolongado pensando sobre lo que siente. Si vos conocés a ese tipo de persona, muy probablemente esta manera de dar consejos sea la mejor, que es básicamente dar un espacio de seguridad. Esto es gracioso porque esto es algo que yo hacía un montón. Yo antes creía que la gente simplemente no tenía la respuesta, entonces lo primero que hacía es saltar a la conclusión de que lo mejor era transmitir información. No, vos haces esto, confía en mí que vas a ver. Y eso no funciona. No funciona porque muchas veces cuando vos dejás a la gente y no decís nada y haces simplemente de pared, de charla, la gente llega a la misma conclusión que vos le vas a dar. La diferencia es que no viene a través de vos, sino que ellos mismos tienen información y la pueden ir procesando. Antes que ganarte enemigos, como yo solía hacer, ganate amigos y simplemente no digas nada. Lo tercero que quiero transmitir es que si vos llegás a la conclusión de que lo mejor es transmitirle conocimiento a la persona, algo que tener en cuenta es que la información que vos le des tiene que estar al nivel de entendimiento que tiene la persona. Es decir, para que la persona aplique lo que vos le decís, tiene que poder entender lo que le decís. Entonces, dar la conclusión del problema resuelto, directo, todo final, muchas veces no funciona, porque la persona no tiene las herramientas para entenderlo. Entonces, vos, primero, asegurate de entender en qué lugar está la otra persona, en qué lugar del motivo de desarrollo, va a entender lo que le voy a decir, sí o no, y después dar solamente lo que la persona pueda comprender. Muchas veces es más efectivo dar un poco de información para ayudar a la persona a dar el próximo paso que dar la conclusión del problema y creer que la persona va a directamente comprender todo y solucionarse la vida. No funciona así. Sobre todo porque si la persona pudiera comprender la conclusión del problema, ya lo habría resuelto. Esto parece una boludez, pero la mayoría de la gente que no suele dar consejos o no suele pensar sobre sus sentimientos cree que directamente dando la solución a un problema o la conclusión a algo, eso resuelve todo. Y muchas veces no es así. Muchas veces las personas tienen que llegar a sus propias conclusiones. Y si le hace falta un paso en el medio, por ahí vos, llenando ese pequeño paso que le falta, los ayudas mucho más que transmitiéndole todo, porque probablemente no puedan entender lo que vos le digas. A mí me pasa esto cuando era chico. Yo, cuando era chico, le tenía mucho miedo a las polillas y a los insectos en general. Y lo que varios conocidos míos solían decirme era: ellos te tienen más miedo que vos, ellos te tienen más miedo que vos. Pero ellos lo daban y me decían eso para que yo entendiera de que en realidad no tenías por qué temerles. Pero ese conocimiento, ese pedazo de información, es algo que puede entender alguien que ya superó el miedo. Alguien que puede ver al insecto y abstraerse la situación. Pero para la persona, para Alfonsito de 8 años que le tenía miedo a la polilla, es imposible, jamás va a entender eso. En ese momento, un consejo un poco más efectivo hubiera sido: fíjate que no te va a matar. Fíjate, vos te quedás al lado y el bicho no te va a comer la cara y no te va a destrozar. Entonces,
Por ahí el miedo no es tan grande, por ahí el miedo no es tan real. Este es un ejemplo claro en donde dar la conclusión no resuelve el problema. Lo que hay que hacer es dar la información que la otra persona necesita escuchar en ese momento. Si la otra persona está abierta a recibir información. Entonces, primero, entender en qué nivel de desarrollo está la persona. Y después, si es necesario, dar la información para ese nivel de desarrollo. Dar la conclusión no siempre funciona. Perdón, nunca funciona. Después, algo que quiero compartir es un debate interno que yo tengo y lo comparto para ver qué piensa el resto del mundo, ¿no? Es esta idea de qué es mejor, ayudar a pensar o influenciar la decisión de los demás. Muchas veces uno cree que la otra persona no sabe cuál es la decisión correcta y uno cree que la otra persona no puede llegar a la decisión correcta o lo que nosotros creemos como correcto. Entonces, a la hora de dar un consejo, alguna gente por ahí manipula la información o plantea el problema de una manera en donde influencia la decisión final. Ahora, ¿eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Qué pasa si la otra persona va a elegir algo que le va a hacer mal? ¿Está bien influenciarlo? ¿O es mejor dar la información parcial y simplemente ayudar a pensar y hacer preguntas que abran la mente para que la persona llegue a las conclusiones que ellos quieran? Mi opinión es que, en última instancia, la gente siempre va a hacer lo que ellos quieren, tarde o temprano. Por ahí al principio hagan una cosa, convencidos por vos, pero tarde o temprano siempre van a terminar virando hacia donde ellos creen. Entonces, a mí me parece mucho mejor ayudar a pensar, abrirle la mente al otro, marcarle agujeros en su manera de pensar para que entienda que hay otra perspectiva sobre un problema, más que influenciar una decisión. Porque influenciar una decisión implica dejar de transmitir información de un problema. Información que tarde o temprano la otra persona adquiere. Entonces, me parece una pérdida de tiempo realmente. Creo que es mucho más efectivo ayudar a pensar que influenciar la decisión y tratar de tomarla por ellos. Entonces, como conclusión, un buen consejo, según Alfie, es aquel consejo que, asumiendo que la otra persona necesita recibir información, está al límite de la comprensión de la otra persona y ayuda a pensar. Es decir, blanquea agujeros en el pensamiento de los demás para abrirle la mente. Pero bueno, si quieren más información, hay una charla de TED muy buena sobre esto que se llama How to Tame Your Advice Monster o algo parecido. Voy a dejar un link en la descripción para que la vean. Es realmente excelente. Habla un poco de esto y las dinámicas y lo destructura un poco más, pero es realmente oro en polvo. Así que la recomiendo que la veas. Es buenísimo. En fin, si te gustó, déjame un like, déjame un comentario, suscríbete, escríbeme en las redes, lo que quieras. Te respondo por donde quieras. Si te gustó mucho, compartíselo a un amigo. Por ahí le ahorras un problema. Y bueno, nada. Chau, chau. Ok, para ser sincero, estoy con pantalón de jogging abajo. Que vendría a ser el look de la cuarentena en general, ¿no?